en medio de las tinieblas, en estas tempestades, en esta insuficiencia para muchos de los que no te conocen. Sabemos que existen dos caminos y que son claros a través de tu palabra. Permite que hoy en esta mañana podamos continuar, Señor, a través del estudio de tu palabra. Danos luz, entendimiento, paz verdadera que solamente proviene de tu Hijo Jesucristo, y tranquilidad para que un pueblo, Señor, continúe, Señor, caminando en medio de este pueblo, entre este mundo, que es una gran amistad para los que te hemos conocido. Bendice a los que vienen en camino. Derrama bendiciones en esta escuela dominical, en la iglesia, en todo lo que tengamos durante todo este hermoso día, Señor. Y que cuando salgamos de este aposento, Señor, salgamos con una convicción más clara. Y que comprendamos de que tú, Señor, estás acá. Tú sigues sentado en el trono. Bendice a tu pueblo. Oramos pues en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta iglesia dice: amén. Gracias, hermanos. Muy bien. Ahí vemos unos ciertos símbolos y hoy en la fecha a muchos nos da alegría verlo, a otros no. ¿Verdad? Volviendo al pastor, ¿qué le da alegría de ver ahí, pastor? ¿Qué le da alegría de ver ahí? De esas fotografías. Lo de la esquinita, ¿verdad? Que se nos llama la atención a nosotros. Hoy en día hay uno que diga no, ahí no, nos llama la atención, es más, por eso trabajamos. Ahí hay símbolos, hermanos, pues no vamos a hablar de todos ellos hoy, hay mucho de qué hablar, pero sean bienvenidos a la escuela dominical. No nos habíamos visto el domingo pasado, ¿verdad? Yo les extrañé. Yo no sé si ustedes me extrañaron, pero yo sí les extrañé. Nosotros también le extrañamos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, ¿verdad? Yo no sé si usted alcanza a ver ahí, hermanos, ese símbolo, ¿verdad? Por la luz, no sé si lo ve con claridad. ¿Lo ve? Gracias, hermano. No, de la de allá. Es la luz de allá para que se pueda mirar mejor. Gracias, hermano. Ahí está. ¿Lo alcanza a ver? Amén. Mire, hermano, hace un tiempo atrás, posiblemente, ¿hay alguien aquí que nació en los 40? Muy bien. El hermano Edwin no. El hermano Edwin nació en los 30. El hermano Edwin y posiblemente otros más. Yo no había nacido. Posiblemente ustedes no habían nacido cuando en realidad se comenzaba a coser ese anuncio de la guerra de los mundos. Es tan interesante, mis hermanos, porque este libro aproximadamente en el año de 1900, hermano, lo voy a poner ahí y vamos pensando en eso. Este hombre, Herbert George Wells, escribe, hermanos, este libro que en realidad sonó y resonó en Inglaterra. Es un escritor inglés. Cuando este libro sale fue un espectáculo tremendo porque la jerga que él utiliza es tremenda. Él ya se amplía, hermanos, a unos terrenos, pero la historia es de que Marte nos está invadiendo aquí en la Tierra. Eso produce cierto terror, para muchos cierta alegría, para muchos hasta una esperanza. Este personaje, hermanos, pues quiera que no, escribe muchos libros. Yo no sé de aquellos que les gusta investigar, pero este hombre hizo muchos libros para ser de aquel tiempo. Ahí, hermanos, el nombre completo es Herbert George Wells, pero en 1898 él escribió este libro. Pero no hay algunos que nos encanta hacer la competencia. Y aquí en los Estados Unidos hay un personaje que fue famosísimo también, Orson Welles, el nombre que tienes ahí en pantalla. Muy bien, hermano. No solamente eso, él inició, hermanos, como todos siempre tenemos que iniciar en algún punto. Y ese hombre inició, hermanos, por medio de aquel tiempo, era no la televisión, porque no existía en realidad. Comenzaban a ser los primeros peritos, los censistas, los técnicos, los inventores, pero había un instrumento en el cual era muy famoso. ¿Cuál era?
Mire, yo en Guatemala me gustaba escuchar cuando era niño. Lo bueno que aquí hay un testigo, 2 testigos guatemaltecos, que no me van a dejar mentir. No sé si ahora lo escucharon, pero en aquellos años, yo nací en los 50, ¿verdad? Pero ya en aquel tiempo, hermano, había una estación de radio que se llamaba La Telefunken en Guatemala. Y lo que hacía que entre cierto horario había cuentos, novelas para las mujeres, cuentos para los niños, que nos entretenían a nosotros y que no era muy interesante, porque los cuentos son hermosos para los niños, ¿verdad? Aquellos cuentos positivos que nos ayudan a desarrollar una mentalidad más amplia y, voy a decir, positiva. Entonces, ¿qué es el instrumento de los 50? Para decirles, era la radio, ¿verdad? Pero para este tiempo, cuando Orson Welles está en su cúspide, él era un narrador tremendo. Así fue como inició, narrando novelas y cuentos en la radio. Y a él se le ocurre que tiene que hacer algo que llame, número 1, que llame la atención. Número 2, que le produzca fondos monetarios. Y por lo tanto, viene él y dice, ok, hay que crear algo que impacte. Y se pone a analizar y se pone a pensar en Herbert George Wells a través de ese famoso libro. ¿Cómo se llamaba el libro? Eso me gusta, yo debí de premiar al hermano. Lo voy a mandar a la Tortuga allá a El Salvador, ¿verdad? Ese lugar que ahorita ahí no creen en la pandemia, ahí fuera diversión. Ahora, Orson Welles, hermano, decide hacer algo. Y en el año de 1938, tal vez el hermano Edwin se acordará, yo no, usted tal vez, no sé. Pero en 1938, Orson Welles se le ocurre algo y dice, tenemos que hacer algo que impacte. Habla con su director, el director de la estación no está muy de acuerdo, pero el billullo sí le gusta, la llamada de atención, la noticia y todo eso puede ser un espectáculo. Le dan autorización para que haga lo que él desea hacer, y que es la presentación nuevamente de una copia de la Guerra de los Mundos. Ese año de 1938, hermanos, déjeme decirle, si usted no está enterado, exactamente, ya habían principios y movimientos, y ahí es donde vamos a ir poco a poco. Gracias, hermano Edwin. Ahí, hermanos, encontramos que entonces Orson se le ocurre hacer una presentación. Ahí les va. Él decide presentar a su manera la Guerra de dos Mundos, la Guerra del Mundo. Esa película en 1985 la volvieron a refilmar, ¿verdad? Con aquel famoso actor que está de 007. Y, hermanos, ahí les va. Dice, comienza la narración. Pero cuando comienza a narrar la metodología que él tenía, algo sucede. Dice, se cortó la comunicación. Oiga usted, esa noche del año 1938 se estaba celebrando en Estados Unidos el famoso Halloween. No se podrá imaginar la gente, ¿verdad? No lo celebraba así como se fue celebrando años de tocando puertas, pidiendo dulces, devolviendo a los niños en esta historieta, sino que en fiestas y bailes. Y cuando eso, hermanos, pues algo sucedió, dice, boletín de última hora, boletín de... Ya cuando, ¿ha visto usted ahora en los teléfonos cuando... Bueno, no sé, vamos a parar de manejar, ¿verdad? Pero estoy seguro que si usted ya tiene la aplicación de emergencia abierta, usted está seguro que lo va a leer o lo va a escuchar. Máxime Google ahora, ¿verdad? Que hasta le habla lo que usted sabe, lo que usted está pensando. Voy a apagar mi teléfono. Entonces, ¿qué sucede? Un momento de pausa. Y ya la gente habla que Halloween, que fiesta, que nada. Y de repente se oye que dice, muy bien, sí. Algo está sucediendo en el planeta Marte. Se ven, dice, se nos ha informado de las luces y esto y lo, y comienza, ya se podrá imaginar. Y de repente dice, algo está sucediendo. Una nave espacial se acerca a gran velocidad, con luces de esto. Y es aquí en la ciudad de Nueva York. Y se va otra vez y dice de repente ya se está abriendo, dice, una compuerta del objeto que ha caído. El libro habla de unos cilindros, este está hablando de una nave.
se fue más arriba todavía. Y dice, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Se está viendo? Y se va otra vez la frecuencia. Oiga, ¿cómo ponen a esta gente, hermano? Ya váyase los dulces, váyase. Yo no quiero saber qué está saliendo de ahí. Inmediatamente, hermanos, comienza. ¿Qué es terror, hermanos? Miedo. Muy bien. ¿Pero quién me lo define? ¿Qué dice ahí? Alguien, vamos rápido porque tengo bastante. Dice el diccionario de la lengua española, ok. El terror es un miedo muy intenso, mientras que el horror es un sentimiento intenso, causado por algo espantoso. ¿Se imagina qué es terror y sus características? Parece como que hubiera una confusión, pero no hay confusión, hermano. Nosotros somos los confusos. Es de acuerdo al diccionario académico. Ahora, ¿qué dice ahí? Terror y sus características. Un cuento de terror o relato de terror es una narración, por lo general breve, perteneciente al ámbito literario o al popular, que busca ocasionar al lector sensaciones de miedo y de angustia a través de la recreación, por lo general, de situaciones imaginarias, fantásticas o sobrenaturales. ¿Qué le puede decir esto, mi hermano o hermana? Varias veces nos podemos hasta complicar, ¿verdad? Entre el terror y el miedo, el susto. Pero ¿cómo es posible que nos lleven una frecuencia a los seres humanos a meternos en un terror? Por supuesto que a este personaje Wells no le fue muy bien, que digamos al principio, porque la autoridad americana, hermanos, llegó a buscarlo a la estación de radio. Tuvo problemas, sí, pero eso le hizo un boom. Se podrá imaginar al libro que él estaba presentando, que muchos creo que hemos visto la película Guerra de dos Mundos. Pero, ¿qué sucede? Esto no me lleva aquí, hermano. Lleve en cuenta esto. Herbert George Wells, el verdadero escritor de este libro, en el año de 1940 decide impulsar un libro que posiblemente algunos de ustedes lo han ojeado, intitulado El Nuevo Orden Mundial. ¿Me escuchan? Estamos hablando de 1940, hermanos. Ahí, el nuevo orden mundial se intensifica, ¿verdad? Nosotros, en el número 1, notamos nosotros referencias grandes, hermano, de políticos, presidentes, inclusive ¿qué? Autoridades eclesiásticas. Han ejercido presiones para ¿qué? Nuevo orden mundial. Mucha gente se pregunta ahora, ¿qué es un nuevo orden mundial? Hoy, por donde usted vaya, encuentra el nuevo orden mundial. Yo sé que es mucho para leer, pero puse lo más, hay algunas, perdón, hermano, que tuve que hacerlo en la carrera, estaba muy ocupado. Pero cuando escribo eso, de donde lo estoy sustrayendo, hermanos, yo me pongo a analizar y a pensar que hay palabras claves que nos deben a nosotros inducirnos a analizarlas con más profundidad, y creo que considerándola nosotros los creyentes, llevarla un poco más a las escrituras. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero hay una regla, la regla mía, y creo que todo hijo de Dios es, ¿qué dice Dios? Por supuesto. Aquí encontramos nosotros, yo no sé si usted lo sabía, hermanos, pero cuando mandaron el Voyager 1 y el Voyager 2, ¿qué tiene que ver esto con eso? Pues le estoy hablando ya de los adelantos, porque ahí nos habla de un expresidente, ¿verdad? De Jimmy Carter. Y Jimmy Carter, hermanos, hace alusión a lo que dice ahí. Esta nave especial Voyager, porque fue la 1 y la 2, pero ellos incluyeron ese famoso disco, y por supuesto un archivo que comenzaba a hacer ya en aquel tiempo un progreso a lo digital, que eso tiene mucho que decirnos. Hoy no hay tiempo para eso, pero cuando lleguemos a la marca de la bestia vamos a ver mucho más de eso. Ahora dice que tenía escrito ahí que las palabras de Jimmy Carter: esta nave espacial Voyager fue construida por Estados Unidos de América, una comunidad de 240 millones de seres humanos, entre los demás de 4.000 millones que habitan el planeta Tierra. Y miren lo que dice: aún divididos en naciones,
Estado, pero rápidamente avanzando ¿hacia dónde? Hacia convertirse en una sola civilización. En una civilización global. Yo tomo los puntos de referencia y los paso a otro papel y comienzo a dejar bases. Yo me manejo a base de bases, ¿verdad? Y con esas bases voy construyendo, hermano, un sistema analítico en el cual me va ayudando a mí en lo personal a hacerle preguntas a Dios. Y como Dios está dispuesto a contestar las 24 horas del verme Dios No. y su corazón. Eso es como nosotros. Le hace caso a su corazón. Él es Dios. Pero mire, hermano, mire lo que dice ahí. En una sola civilización que global. Esperamos, dice Jimmy Carter, algún día unirnos a una que, perdón, ahí puse comida, no, comunidad, hermano, de civilizaciones que, Galácticas. ¿hacia dónde nos lleva ese pensamiento? Hoy tal vez no me queda espacio para decirle que qué sucedió en Europa cuando el presidente se levantó y les dijo a toda la gente, se imaginan a esos grandes hombres de Estado, de que él tuvo la experiencia de tener experiencia con seres extraterrestres. Oiga, decir eso en frente de toda la gente. Pero ahí no lo criticaron de loco. Yo no les traigo esto a colación, porque eso hay mucho, pero yo ahí no voy. Pero la lista, hermanos, es interminable. Nomás traje, hay mucho, aquí es para usarse en una conferencia. Pero mire aquí, George H.R. Waters, el señor Bush, es, hermanos, en su lenguaje de la boca no salía el orden mundial. En sus conferencias, ahí puse yo algo que tal vez no nos da el tiempo para leerlo, pero tanto así, hermanos, mire, Henry Kissinger, cuando él estuvo con Obama, él llevó ahí, usted sabe quién fue Henry Kissinger, ¿verdad? Entonces a él hasta lo premiaron, hermano, con ese famoso premio Nobel de la Paz, y escribió, ahora que los pies, yo no sé si tú reconoces esto, ahora que los pies de barro del sistema económico han quedado expuestos, ¿sabe qué significa esto, los pies de barro, verdad? Eso nos lleva inmediatamente a nosotros a la escritura. Por supuesto le preguntamos a él, no estoy ahí, eso te lleva a Daniel, ¿verdad? Ahí está la estatua y todo, por supuesto, ahí hay una cumbre de respuestas que mismo Dios nos da y que poco a poco uno va llegando y tal vez lo vemos con más claridad. Pero también, hermanos, encontramos ahí ya la unión que hubo y la reunión al mismo tiempo en abril 2009, ¿verdad? Que fue la famosa cumbre del G20. Ya el G comenzaba a nombrarse, ahora tenemos el G5, el G6, el ID 2020, que ese de ID hay mucho de qué decir y hay que ir poniendo mucha atención. Hoy no voy a entrar al ID 2020, pero hay que tener mucho cuidado. La gente dice, hermano, ¿eso nos ayuda a nosotros? Claro que nos ayuda. Nos ayuda a comprender que tenemos que salir de este paradigma, y lo he repetido en clases anteriores, de las 4 paredes en que estamos. Dios, hermanos, por supuesto que Él nos habla a través de la Biblia. Ahora, miren, existen hoy, yo lo sé, de algo que ha sucedido últimamente, y es para que pienses. ¿Cómo, si hablamos de un anticristo, esto, hermano, vamos a ver. Si hablamos del anticristo, Todo extraterrestre. si hablamos del 666 y todo eso, le decía yo a mi esposa hoy, que el día de ayer que trabajé, llegó un compañero, porque pues tenemos que estarnos separados, me fui a comer ahí en una esquina, y pasó uno de los jefes de departamento, y ¿sabe qué, hermano? Le dijo, oye, ¿cómo los cristianos, así de una vez, oye, ¿cómo los cristianos pueden dar respuesta referente a las cosas que están sucediendo en el presente? Yo simplemente le dije, pues los cristianos tenemos una respuesta clara. ¿Y cuál es? Me dijo, y hasta se sentó. Y yo le dije, ¿verdad? Jesucristo. Hermano, mire, le decía a mi esposa, yo me reía, porque él me dice, pero ¿qué tal con esto del microchip? Y le dije, mira, no se puede hablar en 2 minutos esto. Si tú ya estás dispuesto a hablarlo, lo hablamos, pero me gustaría tener mi referencia. ¿Cuál es tu referencia? La
Biblia. Yo le he preguntado a un montón de cristianos y ninguno me da después la misma casaca de siempre. Yo le dije, pues, mírame, ¿sabes? Yo no voy a las iglesias, porque no te enseñan nada. Le dije, pues estás equivocado, William, estás muy equivocado. Ahora, yo les digo, tenemos que salir del paradigma, porque alguien te va a acusar. No, tal vez no me va a dar tiempo de llegar ahí, hermanos, al estereotipo. Pero es que son palabras que te confunden, pero que te enseñan grandes cosas. Y como no queremos que nos hablen con ese idioma, nos perdemos. Entonces, piense por un momento, si salimos de este paradigma, la Biblia me está hablando de un pasado, de un presente y de un futuro, porque el que lo enseña, lo dice y lo va a hacer es Dios. Pero nosotros tenemos que tomar nuestra parte en lo que Dios nos está adiestrando. Ahora bien, cuando yo les digo a ustedes de esto, hay un tentáculo que está creciendo. Yo te he dicho a ti que tú tienes que analizar aquí las cosas que yo te enseño. Tú vas a ir a tu casa y tú haces tu trabajo. Y tú vas a encontrar una respuesta global, más abierta, una ventana más iluminada, donde vas a poder ver con más claridad qué es lo que estamos viendo aquí, qué es lo que estamos enseñando. No está apartado de los problemas exteriores, hermano. El hermano yo me decía en la mañana, hermano, es que siempre han habido pandemias, y tiene mucha razón. No solamente pandemias, terror, miedo, todo eso, y está en la Escritura. Inclusive, hermano, si me da tiempo de llegar ahí, lo vamos a ver. Existe un lugar que se llama, no es el Bema, pero se conoce como el trono blanco, ¿sí o no? Sí. Piensa por un momento, ¿por qué hay un trono blanco, hermanos? No un trono negro, ¿verdad? Piénselo. ¿Y por qué hay un trono blanco en la Biblia? Es una maravilla eso. Pues, ¿cómo se llaman las clases, hermano? A ver si alguien se acuerda. Cuando le digo de los magistrados, últimamente ha ingresado, son 7, ¿verdad? O 9. Ustedes saben mejor que yo. Pero hay 5. Pónganle ojo. Yo le hago una pregunta. Para poder llegar a esa posición, pues la religión no importa. Su capacidad, su movimiento político. Pero ahora yo les hago una pregunta. Se la hice a mi esposa. Me gusta platicar con estas cosas. No hablamos de Salmos, de Proverbios, ¿verdad? Yo le pregunto, y le pregunto a usted, clase. Esos 5 magistrados que hay en la Corte Suprema, oiga bien, no es la Corte de Circuito. Esta es una corte que esta dice sí o dice no. La segunda dice sí, no, pero esa es suprema. Significa que ¿qué? Que es suprema. Y esta va a decir o sí o no, y ya no más vuelta de sí o no. Para eso es. Ahora miremos un tentáculo, y me estoy metiendo un poco más con profundidad, pero quiero que vayas pensando. Esos 5 magistrados tienen algo en común, aparte de las jotanas. ¿Qué es, hermano? La religión. Muy bien, hermano. Ahora, ¿cuál es la religión de ellos? Católicos. Muy bien. El Papa es su. Muy bien, hermano. Piense usted, hermano, ¿y por dónde lo estoy llevando? Que si hay batallas grandes, se dan a muchos niveles. Cuando un hermano que conquisté para Cristo, él fue siempre un personaje político, se volvió en la política de Guatemala. Él tuvo, hermano, voy a decir, él tuvo un negocio aquí en la Sherman Way, mandaba cajas y cartas y todo dinero a Guatemala y Centroamérica. Este personaje yo le hablé de Cristo, hermano, hubiera visto cómo casi me cachetea. Eso fue muy conocido como Julio Express, Don Julio le decía yo. Después ya me dijo un día, ya no me diga don, y cómo le digo, ahora diga mi hermano. ¿Ah? Entonces este hombre fue conquistado para Cristo, lo hizo Dios. Yo tiré la semilla, más alguien vino y le echó agua, ¿verdad? Porque así es como funciona nuestro Señor. Y este personaje, hermanos, déjenme decirle, de política, tremendo. Y él me dijo un día, oiga, hermano, ¿y por qué los cristianos no se meten en política?
A mí me regañaron, fue una iglesia presbiteriana y casi lo cachetean ahí. Yo le dije, mire hermano, si usted revisa la escritura con más claridad, usted va a descubrir de que, un ejemplo, el rey David. El rey David, su primer trabajo fue pastor. Y luego fue guerrillero, en pocas palabras, fue perseguido. Pero ante los ojos de Dios ya lo tenía escogido para que fuera el ungido de Israel, ¿verdad? Vamos a decirlo así, porque los reyes los ungían. O sea, que el ungido nuestro es nuestro Cristo Jesucristo.